¿Están bendecidos? Lo mejor viene aún, ¿no es cierto? Diga conmigo, lo mejor aún viene para mí. ¿Sabe? Siempre Dios guarda en el tiempo y en el espacio, Él siempre reserva lo mejor a través de los tiempos. Por eso vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a entrar a lo que es la palabra. En la semana pasada hablamos de la importancia de entender el verbo, conocerlo, caminar con él, porque el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Y ese versículo del libro que estamos estudiando, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Jesús, nos identificamos con Él, por eso estamos aquí alabándole, exaltando su nombre, gozosos en su presencia, un año donde tenemos muchos retos, pero sabemos cómo obtenemos la victoria en Cristo Jesús. En este momento se hablan sus Biblias en San Juan, capítulo 1, y vamos a orar. Oren conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primero Juan. Hoy el tema que estamos abordando es justamente el Cordero de Dios. De la manera que vamos a seguir el libro de San Juan es con los nombres dados a través del libro. Y ya empezamos con el capítulo 1 y encontramos el primer nombre, que es el verbo, logos. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que significa logos en griego? Diseño y propósito. Usted fue creado con un diseño y propósito gracias al logos, a la palabra de Dios. Ahora usted le pertenece a Él y tiene que caminar en esa palabra. Tenemos también, ahora continuamos con el mismo capítulo y vamos a reconocer lo que es el nombre del Cordero de Dios. El Cordero Pascual. ¿Por qué es tan importante tener ese nombre, reconocerlo y aceptar el regalo de Dios? El regalo de la salvación, que es la sangre del Cordero. ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué es tan importante el sacrificio que Dios nos ofreció a través de su Hijo unigénito, Jesucristo? Vamos entonces, arrancando, terminamos, entramos en el versículo 15 y empieza Juan a hablar de quién es Él y en qué camina Él. Juan dio testimonio de Él, clamando diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si se acuerdan, a nivel natural, ¿quién nació primero? Juan. Pero aquí Juan reconoce algo, el que viene después de mí es antes de mí, regresando a lo que al principio está escrito por aquí el apóstol San Juan, no Juan el Bautista, sino que el apóstol San Juan, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué hermoso es caminar en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios ustedes me aman. Por la gracia de Dios yo los amo muchísimo a cada uno de ustedes. No tienen idea cuánto se les ama y les respeto. Y momentos que ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, sigo amándolos hasta que Dios abre su corazón y Dios es el que obra. Pero sé y reconozco que es la gracia de Dios que a nosotros permite unirnos y conocernos y crear comunidad juntos. Porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hablamos de la diferencia entre la ley, ahora viene Jesucristo, que trae una apertura, una nueva temporada, una temporada de gracia. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. La manera que conocemos de Dios el Padre, el creador del cielo y la tierra, se trata de conocer y reconocer al Hijo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque ya estaban figurando, oh, Juan el Bautista debe ser el Mesías que estamos esperando. Dice, no, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Todas las profecías existentes del Antiguo Testamento, todas, sin fallar una, se dio en el Mesías Jesucristo. Y tenía que haber alguien que anunciara, un puente, un micrófono, alguien que era un heraldo, alguien que iba a decir, ahí viene el Cordero. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, allí en Isaías 43. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, de lo mismo que venía el apóstol Pablo más adelante. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que antes de mí, y el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, lean todos conmigo esta frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que cuando yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de quién es el Hijo de Dios. El Cordero. ¿Por qué tan importante para nuestra fe la imagen del Cordero? El símbolo del Cordero, el nombre del Cordero. ¿Por qué tan importante? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos, antes de salir, reconocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Para cubrir su desnudez, que es símbolo de pecado, que es símbolo de estar a la intemperie, sin protección, sin cobertura, tomaron hojas para vestirse. Siempre el ser humano anda cubriéndose con hojas. Porque el ser humano tiene algo que Dios le dio a todo ser humano.
El que está por allá en la jungla de Nueva York, en medio del concreto, y el que está en la selva, a todos les dio lo mismo el Señor, les dio algo llamado conciencia, libre albedrío. Y cuando el ser humano hace algo malo, trata de sí mismo rescatar esa culpabilidad, trata de resolver esa culpabilidad, ese sentido de que algo malo hizo. Y siempre el ser humano se está vistiendo con hojas de religión, hojas de sacrificios. A gente que son celebridades, tienen mucho dinero, muchas veces han surgido a ser reconocidos a través de muchas cosas. Han entregado su vida a Satanás, han hecho ritos de sangre, una cantidad de cosas. Y cuando llegan a la plenitud y son muy populares y todo, muchas veces para su conciencia que les afecta y les daña, porque a veces sus seguidores los siguen a ellos y empiezan a sacarle fotos con los teléfonos y agarran un teléfono, tiran a la mar. Y para saturar su conciencia envían un cheque por allá a gente, alguna organización que está haciendo algo para el planeta. Es otra hoja para cubrir su pecado, su culpabilidad, su sentido de que no está libre, que está afectado por el pecado. El Padre Celestial, con su amor, fue el primer sastre que cubrió un desastre. Dice la palabra que Él sacrificó los animales y cubrió a Adán y Eva con esas pieles. Desde ahí viene la importancia de cómo vendría la redención, porque sin sacrificio de sangre no hay redención. Más adelante encontramos la situación de Caín y Abel. Caín le gustaba trabajar el campo y Abel era pastor de ovejas. Y llegó el momento que uno ofreció de su trabajo, de sus raíces, hortalizas, la ofreció a Dios, y el otro ofreció lo mejor, lo más gordito de su rebaño. Y Dios se agradó con Abel y Caín se molestó. ¿Por qué? ¿Por qué fue tanta la molestia de Caín? Porque de nuevo Caín estaba tratando de resolver y agradar a Dios con hojas. Mientras que Abel entendió que se requería un sacrificio de sangre. Él entendía la venida del Cordero. Caín no. Y por eso cayó en la trampa de ir contra su hermano en odio y rencor y matarlo en el campo. Más adelante encontramos a Abraham. Tantos años esperando un hijo y tan pronto tiene un hijo, lo primero que le dice Dios, después que está él contento con su niño y lo tiene ahí en su rebozo y me imagino hablando con Isaac y consintiéndolo y diciendo cuánto lo amaba y cuánto soñaba con él y que por fin él le va a ser heredero de tantas cosas que le había preparado y todo eso estaba súper feliz. De pronto dice, Señor, entrégamelo. Entrégamelo. Y ahí va Abraham al monte a sacrificar a su hijo. El que Dios, el que de la promesa, porque no era Ismael, era Isaac, el de la promesa, y tiene que allí entregarlo en sacrificio. Abraham prepara la leña y prepara el fuego, y la pregunta de su niño inocente le dice, Padre, ¿y el sacrificio? Están los dos solitos, habían dejado a los siervos abajo. Cuando los siervos, ¿para dónde van? Volveremos, dijo Abraham, dijo una palabra de fe. Algunos de ustedes tienen que aprender a hablar bien, con fe,
con mucha fe, porque su Dios es grande y está por hacer cosas grandes en ti. No hablen apocados, hablen en grande, porque ustedes tienen un Dios grande. Tú y yo tenemos un Dios grande. De este púlpito quiero que se predique fe en grande. Aunque yo predique, aunque predique, quien predique, hay que predicar fe en grande. Porque hay personas que se conforman con modonas cuando Dios te quiere dar pan del cielo. Dios es muy grande. No te incapacites en tu mente con límites. Si usted está en Cristo, usted tiene mucho poder para lograr avanzar la causa del Evangelio a través de lo que Dios va a hacer en usted. ¿Qué hizo Abraham? Ya estaba listo. Isaac lo sube y lo prepara para ir a prender el fuego. Y es cuando cae en cuenta Isaac, yo voy a hacer el sacrificio. Y él prepara ya listo la daga. Y el ángel le para. No tienes que sacrificar ya a tu hijo. Dios probó tu obediencia. Hasta el día de hoy, Dios muestra muchas maneras en que nos prueba nuestra obediencia. A veces tú estás en situaciones, en relaciones que no debes estar, y a veces tienes que sacrificarlas y decir, aquí, Señor, esto no. Porque no son buenas para ti. Y a veces pueden ser buenas para ti, tienes que pausar, como pausó Abraham. ¿Y qué pasó? De inmediato, en una zarza está enredado un cordero. Y Abraham lo sacrificó. Porque el ángel dijo, no tienes que sacrificar eso. Dios vio que tú obedeciste. Porque a través de Isaac venían las bendiciones de las generaciones que Dios le había prometido a Abraham. Más adelante encontramos en Éxodo, capítulo 12. Cómo sucedió la primera Pascua. Y cómo a Moisés y a Aarón Dios les dio instrucciones. Viene el espíritu de muerte sobre todos los primogénitos. Y la manera que puedes salvar tu primogénito es a través del sacrificio de un cordero. Ahí se presenta y decía, si hay gente pobre que no puede conocer un cordero, compartan un cordero entre varios. Y la sangre del cordero la van a poner en los dinteles y en la estructura de las puertas. Y cuando pase el espíritu de muerte, el ángel de la muerte sobre Egipto, todos tus primogénitos serán salvos. De nuevo, el sacrificio. Más adelante se levanta el tabernáculo y todos los elementos que hay en el tabernáculo, el ábraco, a la entrada, la mesa de los panes, la lámpara de la luz. Más adelante encontramos aún el lugar del perfume, el incensario, donde se hacía allí, el olor se quemaba. Más adelante entra el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar en ciertas ocasiones, todo el tiempo. Y estaba el arca del pacto, y dentro de la arca estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos y una porción que quedó ahí petrificada del maná, como recordatorio por donde había pasado el pueblo de Dios. Y tenían que entrar y rociar ahí justamente sobre el arca del pacto. Sobre el arca del pacto tenían que rociar la sangre del cordero. Para quitar el pecado temporal. Aunque ya era sacrificio, era temporal. Porque venía la sangre de una bestia,
de un cordero. Y era simplemente temporal. Y por eso mucha gente se pone en las hojas temporales y hace sacrificios temporales, pero nada se compara con la permanencia del sacrificio apropiado del Dios Todopoderoso que entregó al Cordero Pascual sin mancha, sin pecado, en sacrificio por ti y por mí, para liberarnos de toda maldición. Por eso es tan importante entender al Cordero. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Cordero? Isaías 53, 6 y 7 dice, todos nosotros, cuando dice todos, ¿cuántos? Todos. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado en nosotros. Angustiado él, Jesús pasó por mucha angustia. Y afligido, Jesús pasó por mucha aflicción. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La perfección del Cordero Pascual. Jesús. Semana pasada lo vimos como el Verbo, como Logos. Hoy lo vemos como el Cordero Pascual, que nos libró de la muerte. Mientras que el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento era algo temporal que también tenía que sacrificar el mismo sacerdote. Dice la palabra en Hebreos que Jesús entró como el sumo sacerdote sin pecado. Y no solamente fue el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, sino también fue el sumo sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios quitó el pecado de tu enojo. Dios quitó el pecado de tu resentimiento. Dios quitó el pecado de tu obsesión con cosas feas. Dios quitó el pecado de tu lujuria, de tu lascivia. Dios quitó el pecado de tu deseo por dentro de hacer tu propia justicia. Todo pecado conocido o por conocer, el Cordero Pascual lo pagó en la cruz. El pecado de generaciones pasadas, el pecado de generaciones permanentes, el pecado de generaciones futuras en nuestras vidas, tus pecados del pasado, tus pecados del presente y tus pecados del futuro ya fueron redimidos por el Cordero y el poder de su sangre. Algunas personas inclusive cuando han encontrado una situación peligrosa han clamado, la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo me libre. Dios, esa sangre es santa. Esa sangre tiene mucho poder. Primera de Pedro 1, 19, 23 dice lo siguiente. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos
para poder lograr, que ese es el tema de las próximas semanas, para poder lograr entender el poder que hay en ti a través de la sangre del Cordero, requieres nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay como 99 veces que se habla la palabra de Cordero, Cordero, Cordero. Pero más interesante, esas 99 veces, 28 veces se habla en Apocalipsis, el último libro. El apóstol Juan, que escribe aquí sobre el Cordero, y lo que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan, en su revelación de Apocalipsis, también ve al Cordero de otras dimensiones, glorificado. 28 veces habla del Cordero en Apocalipsis. Y esto es lo que él dice. De las 28, vamos a ir a una. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Un momento glorioso de alabanza. Se postraron ante el Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando usted ora, hay fragancia, hay fragancia. Por eso amo a todas las personas que lunes a viernes vienen aquí a orar, porque es perfume para la congregación, perfume santo. Y en el 5:12 dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Jesús fue sumamente humillado. Lo escupieron, lo bofetearon, se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas. Apostaron por sus prendas, lo crucificaron. Hicieron una gran fiesta cuando, antes de ser sacrificado, Pilatos dio a escoger Barrabás o Jesús. Barrabás, libre, libre, libre. Barrabás que sea libre. Jesús que sea crucificado. Allí fue el Cordero. Por ti y por mí. Para que vivamos una vida digna del Cordero. Tu vida tiene gran propósito. No te distraigas de ese propósito. Dios tiene un propósito para ti tan especial. Que ese propósito ya fue lavado con la sangre del Cordero. Hoy, les motivo a meditar de la importancia de esa sangre. Vamos a ver 5 ejemplos generales antes de terminar. Primero, nos redimió. La sangre del Cordero nos redimió. Dice Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nos redimió.
Nos removió toda culpa. Algunos de ustedes todavía están luchando con culpa de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para eso Dios te limpió, para que le sirvas. Diga conmigo, Dios me limpió para servirle. Nos justificó. Tú y yo no éramos dignos. Éramos culpables. Y allí apareció Jesús como nuestro abogado y nos justifica. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, aleluya, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque ya tú estás apartado por la sangre del Cordero. Nos presenta limpios ante Dios. Esa sangre nos presenta limpios ante Dios. Levíticos 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seré limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De nuevo, es el único y perfecto sacrificio por la eternidad. Cuando Juan, a los científicos, los que estudian física y los cosmos, dicen algo muy especial. Ustedes saben que muchos de los satélites han enviado siempre grabaciones de nuestra música, grabaciones de diferentes lenguajes, por si alguien no escucha, porque las grabaciones esas, al ser puestas en el espacio, hay un eco, un eco, un eco, un eco. No, tranquilos de Miriam, no es con ustedes. Hay un eco, hay un eco, hay un eco. Y cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se hizo un eco de esa palabra, un eco eterno para salvar a la humanidad. El eco que vino de la Juan Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue proyectándose hasta la eternidad. No tomes a la ligera el precio por el que fuiste rescatado. En una ocasión, un niño iba con una jaula y tenía dos pajarillos. Y pasaba un hombre de bien y le preguntó, ¿qué va a hacer con esos pajaritos? Y contestó el niño, los estoy llevando para darlos a comer al gato. Y el hombre dijo, yo te los compro. El niño era muy astuto. Dijo, ¿de verdad me lo va a comprar? Sí, lo que usted me pida le doy. Pidió una cantidad fuerte. El hombre sacó y pagó. Le entregaron la jaula y los pajaritos. Cuando el hombre llegó a su casa, fue a su yarda, abrió la puerta
de la jaula y soltó a los pajaritos para que volvieran a volar. Satanás te estaba preparando en una jaula para que te comiera el gato. Pero la sangre del Cordero abrió esa jaula para que volaras a servirle al Creador del cielo y la tierra, de lo invisible, de lo visible, de lo todopoderoso. A Él es el que vamos a servir. Él te hizo libre por su sangre, porque es el Cordero. Que lo que salió de la boca de Juan el Bautista sigue en eco por la eternidad. Y aquí el Cordero. Ahora sí, viene el pianista. Fuiste liberado por esa sangre. Mientras que las religiones te dicen que para quitar tu pecado presente, porque no pueden tratar tampoco con el futuro, tienes que hacer este y estos dos sacrificios. Algunos inclusive se autosacrifican para que me perdonen o para que ocurra el milagro que necesito que ocurra. Me voy de rodillas hasta la Basílica de la Guadalupana. Para los bogotanos, sube rodillas a Monserrate. No importa cuál sacrificio usted quiera hacer para quitar la culpa, para que ocurra tu milagro en tu vida, no sirve ante los ojos de Dios. Porque el único sacrificio aceptable ante los ojos de Dios es el sacrificio del Cordero Pascual, Jesús. Siento la presencia del Señor tan hermosa, tan dulce en este lugar, empezando el año. Siento una presencia tan especial de Dios que te abraza y te dice: ya, suelta tu pecado, suelta tu culpabilidad, ven y sírveme, ven y sírvame, ven y sírvame. Ya vuele la jaula de la mentira, vuele la jaula de lo que tú no crees, lo que tú nomás observas de lejos y no crees que yo te he dado poder, que yo te he liberado, que yo te he sanado, que he roto toda amargura en tu vida, que he tratado contigo desde que naciste al bien de tu madre, te escogí. Hoy es el día que públicamente, sin ninguna duda, vas a empezar el año recibiendo al Cordero. Vas a entregar tu vida este año. La gloria de Dios va a estar en mí, porque ahora entiendo por qué necesito ser salvo, ser salva. Todo ojo cerrado, todo rostro agachado. ¿Quién hoy toma una decisión? Algunos se ríen. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de risa. Hay tiempo de cantar. Hay tiempo de cantar. Hay tiempo de lágrimas. Pero yo te pregunto a ti en esta mañana. En esta mañana yo te pregunto a ti. El mensaje de hoy te lo mandó Dios con mucho amor. Él ha hecho todo por alcanzarte y mostrarte cuánto te ama. Tu respuesta es solamente levantando la mano y: Señor, heme aquí, yo te quiero servir. Hoy cambia mi vida. Hoy reconozco al Cordero. Acepto lo que Él ha hecho por mí.